Recibe un cordial saludo desde tu canal El Faro Informativo, el canal que te informa con las noticias más variadas e interesantes del acontecer nacional. ¿Qué se estará trayendo entre manos el régimen que uno de sus representantes salió a denunciar durante un programa de televisión el hacinamiento y las precarias condiciones de las cárceles venezolanas? Y aunque esto es el deber ser, todos sabemos que los oficialistas siempre se han hecho la vista gorda ante los padecimientos de los venezolanos y en lo que las cárceles respecta, ninguno de los homólogos de la ministra del régimen penitenciario, Iris Varela, se ha atrevido a mencionar nada sobre su pésima gestión, pues es el personaje que se atrevió a opinar fue nada más y nada menos que William Saab, y de una le advertimos que no fue para echarle flores a la ministra. Otro que no tuvo un mensaje muy beneficioso para la gestión del oficialismo fue Diosdado Cabello, quien de forma muy sutil admitió que la cosa en Venezuela está dura y que los venezolanos deberíamos de imitar la conducta de algunos países. En breve te contaremos cómo y a cuáles culturas este cínico del chavismo quiere que imitemos. Pero ante la grave situación económica que se vive en el país, admitió que él sabe cuál es la estrategia que Maduro utilizará para dar una supuesta solución a la crisis. Más que variadas e interesantes estarán las noticias del día, así que quédate con nosotros hasta el final del video y no olvides suscribirte. Durante la rueda de prensa semanal del PSV, Diosdado Cabello habló de la maravillosa Corea del Norte en resistencia y de la mano de obra de los ministros vietnamitas, refiriendo que los chavistas deben aprender. En Corea se la han ingeniado para resistir y seguir adelante. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que aprender. Así lo expresó Cabello, dando a Corea del Norte como ejemplo de lucha y resistencia contra el imperio. Pero, ¿aprender qué? Caminar hacia atrás. De igual forma afirmó: ¿cuántas mentiras se dicen de Corea del Norte? Lo que nosotros vimos es extraordinario. Un pueblo contento, en resistencia. Claro, no le perdonan a Corea haber vencido al imperialismo. Sin embargo, es el mismo cuento sobre Venezuela, todos felices y sin crisis. Asimismo, apuntó sobre Vietnam que los ministros de esta nación trabajan como obreros campesinos. En Vietnam, los ministros salen a buscar el arroz a los campos, lo cual relató a los del partido para que agarren dato. ¿Será que Diosdado usa los mismos lentes con visión mágica en todos lados? Uno que al parecer se quitó los lentes mágicos fue el fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, quien participó en una entrevista con el periodista Vladimir Villegas por Globovisión sobre violaciones de los derechos humanos en el país. Saab habló sobre el hacinamiento que viven los detenidos en los centros de reclusión, destacando que muchas veces los traslados la policía lo deniega. Hay que deshacinar las estaciones de policía. Esto es una alarma. Es imposible aceptar que en las estaciones de policía haya casi tanto los mismos privados de libertad que en los centros de reclusión. Así lo dijo. Y ante esto, habló del caso de los presos en el patio de la policía de Anaco en el estado Anzoátegui, expresando que en ese momento había menos de 200 personas. Apenas supe del caso, se trasladaron a la policía y entrevistaron a las víctimas, y al poco tiempo se imputaron a los responsables. Las requisas se hacen con los privados de libertad pegados a la pared. Nunca deben de estar desnudos y mucho menos deben de ser grabados. Tampoco se les puede dar batazos, está prohibido, comentó. ¿Y acaso es que los funcionarios ya no lo sabían? El que sí sabe lo que está por venir es Enrique Capriles, quien a través de su cuenta en Twitter publicó un video que hace referencia al anuncio advirtiendo que cuando Maduro dice que protegerá a la clase obrera, ya se sabe lo que se viene. El mismo cuento de siempre. Maduro ha aumentado el sueldo 27 veces y el pueblo cada día más pobre. Con las medidas que anunciarán ya sabemos lo que se viene. El problema económico no es de forma, es de fondo y se llama Maduro. Trabajadores, ustedes tienen fuerza, háganla valer. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, también habló sobre Nicolás Maduro y el exmandatario Rafael Correa durante una cadena nacional y los acusó de intentar un golpe de Estado en la nación. Maduro activado junto a Correa.
Su plan es de desestabilización, así lo señaló Moreno, al mismo tiempo que cataloga a ambos políticos como corruptos. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado, aseguró. Este lunes se intensificaron las protestas en Ecuador, en las que las manifestaciones continúan con el rechazo a las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo hace días, en las que declaró estado de excepción. Ante los hechos de violencia, varios usuarios reportaron mediante la red social Twitter las agresiones de policías contra los manifestantes, así como los militares exigieron a la prensa desalojar el Palacio de Carondelet, dado que la situación está compleja. Yo jamás daría por muerto un líder populista, porque si ese líder por alguna razón no está más, el germen del populismo buscará a otro cuerpo en el cual encarnar y esa persona lo representará. Así dijo Yamil Mahuad, expresidente de Ecuador, sobre su homólogo Rafael Correa. Tras las protestas en Ecuador desde la semana pasada, Yamil Mahuad explicó que los bienes comerciales son escasos en cada país y para atender las demandas hay que hacer proyectos de crecimiento económico, de distribución de riqueza social, y eso es lento, toma tiempo y la gente a veces quiere más inmediatez. A su juicio, los líderes populistas ofrecen de todo a todos en todos los momentos y eso es música en la mente de algunos. En entrevista a EBTV Miami, Yamil Mahuad consideró que la presión internacional contra el régimen de Maduro está dando resultados. Cada día hay más dolor en Venezuela, mientras más rápido recortemos ese mecanismo es mejor. Los venezolanos han estado en el centro de nuestra preocupación en los últimos años. La gobernadora del estado Táchira también está preocupada por la escasez de combustible en su estado. La escasez de gasolina que atraviesa el estado ha activado las alarmas del gobierno regional, que se declara en emergencia ante la imposibilidad de trasladar a pacientes críticos hacia el Hospital Central de San Cristóbal, porque las ambulancias se quedaron sin combustible. En el estado Táchira se están violando los derechos que garantizan la salud y la vida, en medio de la acentuada escasez de combustible por la que atraviesa la región fronteriza con Colombia. Así lo denunció la gobernadora Lady Gómez. El pasado fin de semana, una ambulancia de Protección Civil Táchira, que trasladaba a un paciente crítico desde el municipio Fernández Feo, a 36 kilómetros al sur de San Cristóbal, se quedó sin gasolina en la carretera y transcurrieron más de 3 horas para poder auxiliarla porque no se conseguía combustible. Así lo reveló la gobernadora. Ante una emergencia por falta de combustible no tenemos cómo garantizar el derecho a la salud y a la vida, pero tampoco la alimentación y la educación porque la falta de gasolina tiene paralizadas las actividades en Táchira en más del 70%. Así lo detalló. Los traslados de emergencia que presta Protección Civil en la región se han visto afectados. Entre el pasado sábado 5 y el domingo 6 de octubre se solicitaron 60 traslados de emergencia y de estos un 50% quedó en situación de riesgo porque las ambulancias se accidentaron en diferentes zonas de la entidad por falta de combustible. Los traslados de más de 60 emergencias son imposibles de cubrir con 20 litros de gasolina, que es lo que se otorgó a una de las 2 ambulancias de Protección Civil. La situación se agrava porque en el Táchira existen municipios que no cuentan con ambulancias porque no pueden costear los gastos de reparación y repuestos. Por eso es Protección Civil Regional quien ayuda con los traslados. No hay garantía de movilidad para personas en condiciones médicas de emergencia porque ni siquiera nos garantizan la gasolina para las ambulancias. La emergencia y el estado de contingencia que se vive en el Táchira no es nuevo, precisó Lady Gómez, pero en los últimos meses la crisis se ha incrementado y no existe ni siquiera un plan de contingencia que permita garantizar a los ciudadanos los servicios públicos básicos. El gobierno nacional no tiene un plan que garantice el derecho a la vida, a la alimentación ni a la educación. Así lo dijo Gómez. Lo que se está presentando en Táchira es un caos. A la falta de gasolina se le suma la escasez de gas doméstico con comunidades que desde hace 6 meses no lo reciben, aunado a los cortes de energía eléctrica. Se atraviesa una situación de abandono, indefensión por parte de los entes nacionales que manejan los servicios públicos y los controlan desde Miraflores. Así lo argumentó la gobernadora.
Un nuevo llamado hizo Lady Gómez a PDVSA para remediar la crítica situación que atraviesa el Estado. Esperamos que esta situación sea corregida lo antes posible. Y así nos despedimos por el día de hoy. No olvides seguirnos y suscribirte a nuestro canal. Esto fue El Faro Informativo.